virtual dentro de este curso de legislación, normas y seguridad ocupacional. Vamos a entrar entonces a la primera temática de lo que es la primera semana. Tenemos la introducción al derecho del trabajo. Vamos a comenzar indicando de que la relación laboral es una relación que está establecida de forma tripartita. Esto es decir, el empleador y el trabajador están bajo la supervisión del Estado, es decir, del empleador. Bueno, como veremos a continuación, los sujetos de la relación laboral son el Estado como un ente fiscalizador, que es el que estaba, el encargado de precautelar el equilibrio de lo que es la relación laboral, es quien legisla, controla, juzga e incluso fiscaliza. Está el empleador, que es el dueño de los medios de producción y quien tiene que sujetarse a los regímenes en materia laboral. Y tenemos el trabajador, que normalmente se entiende que es la parte débil de la relación laboral, quien se encuentra bajo dependencia económica y funcional, y es quien se beneficia también de lo que es la protección laboral. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que fue el artículo 55 del 21060, de una libre contratación, libre despido, es decir, el empleador podía despedir sin tener que buscar ningún tipo de justificativo, solo se podía. Doctor. Perdón, continuemos. Y tenemos el Decreto Supremo 28699, que establecía la contratación igualitaria, es decir, no se pueden usar aspectos discriminatorios, el despido tiene que ser justificado y el trabajador puede impugnar cualquier despido planteando su reincorporación. De esta manera entramos a lo que es la ley de pensiones, la ley 065, aprobada el año 2010. Dentro de lo que está establecido en esta normativa, lo primero que vemos es la prestación de vejez, es decir, la prestación que se da a aquellas personas que se van a beneficiar con una pensión de vejez, la cual es vitalicia a favor de la persona asegurada hasta que la persona fallezca, ¿no? Luego tenemos las pensiones por muerte, que es una pensión que se otorga a los derechohabientes, es decir, a los familiares, puede ser la viuda, pueden ser vitalicias o temporales. ¿Por qué decimos vitalicias o temporales? Por ejemplo, una pensión de viudez puede ser hasta que la viuda también fallezca, pero si la viuda vuelve a contraer matrimonio, se corta esta pensión. Y lo mismo con los hijos pueden tener una pensión de orfandad, pero solamente hasta que alcancen la mayoría de edad, ¿no? También está cubierto por la prestación de vejez los gastos funerarios al fallecimiento del asegurado, es lo que se llama la pensión con pensión de vejez. Luego tenemos las condiciones de acceso a la prestación de vejez. Les decía, bueno, aquí tenemos las prestaciones de vejez. Es decir, una pensión igual o superior al 60% de su referente salarial, lo que quiere decir que una persona que alcance la edad de jubilación va a tener un 60% similar a lo que percibía en su tiempo como persona activa. También están los montos para financiar los gastos funerarios y la pensión por muerte que va en favor de los derechohabientes. Ahora, a los 55 años los hombres ya pueden jubilarse, a los 50 años las mujeres no podrían entrar ya a lo que vendría a ser la jubilación, siempre y cuando tengan una pensión superior al 60% de su referente salarial. A partir de los 58 años de edad, independientemente del monto acumulado a la cuenta de previsión, y que toda persona cuente con 120 periodos de 120 aportaciones, 10 años, ya puede acceder a lo que es la pensión de vejez. Bien, a continuación vemos que es la composición de la pensión de vejez. Está compuesto por la fracción del saldo acumulado, es decir, por el monto que va ganando mis aportes, más las compensaciones de cotización si corresponde. ¿Qué significa compensación de cotización? Justamente ahora se ha establecido de que cuando una persona no alcanza el mínimo para jubilarse, le van a completar esa compensación a través de lo que se conoce como el Fondo Solidario y el Fondo Nacional Solidario, que es lo que se ha establecido para aquellas personas cuya cotización o cuya fracción de acumulado para su pensión de vejez es muy baja,
puedan tener una jubilación de acuerdo a lo establecido, a los montos mínimos, ¿no? Es lo que se llama la actualización de las pensiones, la cual deberá actualizarse y compensarse con los montos del Fondo Solidario. Y esta compensación se va haciendo anualmente de acuerdo a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Ahora entramos a lo que es justamente el proceso de administración. ¿Qué es la afiliación? La afiliación es un acto administrativo unilateral por el que las empresas, puede ser una empresa nueva, instituciones, incluso públicas, y personas individuales se incorporan al sistema de seguridad social. Es en la forma como uno accede a lo que es la seguridad social. A continuación vemos justamente los formularios que se utiliza en todo Bolivia dentro del sistema de afiliación. ¿No? Ahí está el ABC01, que es el aviso de afiliación del empleador, el ABC02, que es el carnet patronal o del ente empleador, y así en forma sucesiva también tenemos el 03, que es el aviso de novedades, cuando el empleador cambia de domicilio, cambia de representante legal, y el ABC06, que es el aviso de ingreso y reingreso de los trabajadores, ¿no? Cuando son dados, vuelven a ingresar, cuando son dados de alta. Y los demás ABCs que se van utilizando como las bajas del trabajador y otros. Ahora, a continuación vemos de que el empleador tiene la libertad de elegir el ente de afiliación, es decir, de acuerdo al artículo 2 del decreto ley 13214, un empleador puede elegir dónde afiliarse en los seguros a corto plazo, es decir, pueden afiliarse a la caja petrolera, etcétera. Pero si el empleador no se afilia, es decir, no ha cumplido con la afiliación dentro de los 5 días de que ha iniciado su funcionamiento como empresa, la entidad que descubra que no está afiliado, digamos que sea la Caja Nacional que descubre que la empresa no ha afiliado ni se ha afiliado, lo va a obligar a afiliarse. Y ahí el empleador no puede decir, yo no quería con ustedes, yo quería con la Caja Petrolera, porque ahí va a tener que afiliarse sí o sí al ente que descubre que él no está afiliado y tampoco afiliado a sus trabajadores. Aquí tenemos a continuación los requisitos que son para afiliar a una empresa, ¿no? Carta de solicitud de afiliación dirigida al administrador regional, ¿no? El ABC de afiliación, el carnet de empleador y testimonio y constitución de la sociedad, balance de apertura en el caso de empresas unipersonales, el poder del representante legal, el balance que esté aprobado por impuestos internos, la copia de certificado de inscripción al NIT, fotocopia y otros más tenemos a continuación, ¿no? Que son los requisitos para afiliar a una empresa. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el empleador? Sí, ¿aló? ¿Aló, aló? Sí, ¿aló? ¿Podemos continuar? Sí, doctor. Ya, perfecto. Las obligaciones del afiliador, del empleador. La primera obligación que tiene todo empleador, obviamente, es primero afiliarse él como ente patronal. Luego viene a afiliar a todos sus trabajadores. Está la presentación mensual de las planillas de sueldos y salarios. O sea, el empleador tiene que cotizar y presentar estas planillas. También tiene que presentar mensualmente la planilla de incapacidades, es decir, las bajas temporales que tienen sus trabajadores. El aviso de novedades. ¿Qué es el aviso de novedades? Ha habido un cambio de residencia de la empresa, han cambiado de representante legal y otros. Y obviamente el aviso de baja o las bajas de aquellos trabajadores que han dejado de trabajar, de pertenecer a la empresa. ¿Qué derechos tiene un empleador? ¿Qué derechos tiene un empresario al estar cumpliendo con estas obligaciones? No, primero, de acuerdo al artículo 98 de la Ley de Trabajo, el empleador está relevado de las obligaciones cuando exista algún infortunio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un accidente de trabajo, si el empleador lo tiene que asegurado al trabajador, el empleador puede remitir al trabajador al ente de salud, a la Caja Nacional, Petrolera, etcétera, y esta va a asumir todo el concepto, la parte de lo que es la curación del trabajador, ¿no? Si lo tiene asegurado a la AFP y sobreviene el fallecimiento o la incapacidad del trabajador, la AFP va a poder establecer el pago de un subsidio o pensión. Entonces, el empleador estaría ya exento de estas obligaciones porque está cumpliendo con las primas de seguro
tanto a corto plazo, salud, como a largo plazo, la AFP. También puede exigir el otorgamiento integral de prestaciones a favor de sus trabajadores, es decir, exigir que le cumplan a sus trabajadores como corresponde en la atención médica. Y también puede exigir orientación de parte de los entes de salud para darle, por ejemplo, cursos de capacitación en primeros auxilios, enfermedades y otros. A continuación vemos que el artículo 6 del decreto ley 13214 ha establecido la obligación de inscribir a los trabajadores dentro de los 5 días hábiles de iniciar la relación laboral. Es decir, el empleador tiene la obligación de afiliar a un trabajador cuando inicia la relación laboral, cuando lo contrata. No existe la condición de decir, lo voy a afiliar de aquí a 3 meses, de aquí a 90 días. No, debe afiliarlo inmediatamente tras que lo contrata en un lapso no mayor a 5 días hábiles. Ahora viene la afiliación de los beneficiarios, es decir, el empleador afilia al trabajador y el trabajador tiene ya la obligación de afiliar. ¿A quién va a afiliar? Puede afiliar en primer lugar a la esposa o a su esposo. También ahora una trabajadora puede afiliar a su esposo si es que éste no cuenta con ningún otro seguro. También dice, se puede afiliar al conviviente, ¿no? La persona con la que uno está conviviendo, claro, siempre y cuando tampoco tenga ningún otro seguro de salud. Se puede afiliar a los hijos hasta los 19 años o hasta los 25 si son estudiantes, no están casados y no trabajan. Y de por vida al hijo si es que sufre algún tipo de enfermedad que ya lo establecería como una enfermedad que es considerada como una enfermedad de invalidez. Es decir, si es inválido el hijo, ya tendría afiliación de por vida. Puede afiliarse a los padres siempre y cuando los padres del trabajador no cuenten con ningún tipo de seguro de salud. Se puede afiliar a los nietos, huérfanos o cualquier otra persona que dependa del trabajador, siempre y cuando no cuente con otro seguro, así como a los hermanos menores que estén a cargo del trabajador. El aviso de novedades es justamente en el cual el empleador tiene la obligación de dar a conocer al ente de salud si ha habido, por ejemplo, un cambio de razón social, es decir, se ha fusionado una empresa con otra, como sucedió hace un tiempo, por ejemplo, con el Banco Mercantil, el Banco Santa Cruz, que se hicieron una sola empresa, ¿no? Cuando ha habido un cambio, como veíamos antes, de residencia, estaba en un lugar X la empresa, se ha cambiado a otro lugar, cuando han reemplazado al representante legal, etcétera. Este aviso tiene que hacerse en 5 días desde que ocurre el evento, es decir, hoy se ha dado de baja al representante legal, tenemos 5 días para avisar al ente de salud de que ese representante legal ya no corresponde y ahora hay otro representante legal. También se establece la baja temporal de la empresa. Cuando la empresa va a cerrar temporalmente sus actividades, es decir, no va a atender un tiempo, puede cerrar y dar de baja temporal a su afiliación. Aquí a continuación tenemos los requisitos que se nos exige justamente las cajas para poder hacer el cierre o la suspensión temporal de actividades de la empresa. Y a continuación tenemos la baja definitiva. Esto es cuando ya la empresa va a cerrar definitivamente sus actividades, cuando ya no va a haber más actividades por parte de la empresa. La baja del trabajador. La baja del trabajador, hoy en día, la empresa tiene ha habido un cambio. Antes ustedes conocían que tenía 5 días para dar a conocer la baja de un trabajador. Ahora es 30 días calendario. Es decir, hoy deja de trabajar una persona, tengo hasta 30 días para hacer conocer la baja de este trabajo. Si no lo hago, hay una multa del 1%, pero que ahora se calcula en base al 1% la última boleta de pago del sueldo del trabajador. Es decir, en base al último sueldo que yo le pagué al trabajador, el 1% es la multa por no haber dado de baja oportunamente al trabajador. Bien, entramos a la segunda semana. Aquí vemos lo que son las contingencias y prestaciones. ¿Qué son las contingencias? Son aquellos aspectos propios de la vida humana, aquellos que vienen de una situación que pueden presentarse, ¿no? Pues se llaman contingencias. ¿Por qué? Porque implican y significan una disminución en el ingreso económico. Una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad terminal, ¿no? Eso va a generar una contingencia, un gasto para el trabajador, para la persona. Pues se habla de contingencias y las prestaciones que vienen a cubrir estas contingencias, ¿no? Las contingencias a corto plazo lo cubre justamente las cajas nacional, petrolera, etcétera, que son enfermedades
una maternidad, y los riesgos profesionales a corto plazo, como enfermedades que pueden producirse a raíz de una actividad, digamos, uno trabaja en una empresa, una química, y le genera una enfermedad al aspirar esos químicos, o un accidente de trabajo, que es una situación fortuita, ¿no?, que puede presentarse. Y los seguros a largo plazo están invalidez, vejez y muerte, y también entran los riesgos. ¿Por qué se repiten aquí los riesgos profesionales a largo plazo, ya sea enfermedad y accidente de trabajo? ¿Por qué? Porque en realidad, a raíz de un accidente de trabajo o de una enfermedad, puede sobrevenir una invalidez que haría necesario que el trabajador ya tramite un subsidio de invalidez, porque a raíz de ese accidente o de esa enfermedad ya no puede continuar trabajando. El riesgo se conoce como riesgo a todo evento futuro e incierto. Los riesgos son inciertos, que no dependen de la voluntad del asegurado. Por eso se toma el riesgo como algo que puede suceder de un momento a otro, ¿no? Y también se lo utiliza en la seguridad social como los riesgos que tendrían que estar cubiertos. Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, ¿no? Que son riesgos porque pueden suceder, como pueden también en ningún momento darse. ¿Cuáles son las clases de riesgos? Tenemos el riesgo común. El riesgo común es normalmente el riesgo que está expuesto uno fuera del trabajo. Un accidente o enfermedad que yo puedo contraer fuera del trabajo. Es decir, un accidente un día sábado en la tarde, haciendo cualquier actividad en casa, o una enfermedad. Un momentito, por favor. Doctor. Perdón, continuemos. Y el riesgo profesional. El riesgo profesional, como les decía, se subdivide en dos: la enfermedad profesional, que puede surgir a raíz del trabajo, y el accidente, que puede darse en cualquier circunstancia, ¿no? Eso lo encontramos también como riesgo extraordinario en el artículo 80 del Código de Seguridad Social. Ahora, el seguro social en Bolivia, como vemos, no cubre todo. Hay ciertos riesgos que no están cubiertos. Por ejemplo, el uso de motocicleta no está cubierto. Por eso que muchas veces ha habido grandes discusiones aquí de que hay empresas de que manejan o tienen a sus mensajeros usando motocicleta, ¿no? Y eso también ya se ha visto una forma de cambiarlo, porque cuando se aprobó esta normativa, el uso de motocicleta no era algo frecuente en nuestras ciudades, ¿no? Luego está el vuelo en aviones que no efectúen servicio público, es decir, me subo a un avión, una avioneta el fin de semana para pasear, digamos, ¿no? No está cubierto si fue un accidente ahí. La participación en peleas, riñas, agarrarme a golpes con otra persona, etcétera, ¿no? O peor, cuando se vea que es el asegurado el que provocó a otras personas, ¿no? La resistencia a un arresto, por ejemplo, y que en esa situación sufra la fractura de un hueso, etcétera, no está cubierto, ¿no? La participación en reuniones o asambleas públicas como manifestaciones no está cubierto, ¿no? Los hechos delictuosos, la exposición voluntaria a un riesgo grave, a la persona le gusta practicar el paracaidismo, el motociclismo, etcétera, ¿no? Y los accidentes en estado de ebriedad. Así sea incluso dentro del trabajo, si es un accidente donde se detecta que el trabajador estaba en estado de ebriedad, no va a ser cubierto por el seguro. Las prestaciones cubiertas por el seguro social obligatorio, como podemos ver, tenemos en dinero, que son prestaciones que se dan por un tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que viene a ser el subsidio de natalidad, que es lo que se cancela cuando nace un bebé. Tenemos las pensiones que se otorgan cuando hay una disminución en la capacidad de la persona, ¿no? Y el subsidio cuando es una suspensión temporal. También están las indemnizaciones, que son prestaciones globales otorgadas por una sola vez, es decir, un solo monto, ¿no? Especialmente cuando la persona no tiene la cantidad de aportes para acceder a por ejemplo, a un seguro de vejez. En especie son, por ejemplo, las prestaciones que nos dan los entes de salud. Cuando vamos, por ejemplo, y nos dan medicamentos, nos hacen sacar placas de rayos X, o la entrega de leches y alimentos en los casos de maternidad. En servicios está la prestación médica, la atención médica, la atención fisioterapeuta y otras que son servicios que nos otorgan también a través del seguro social. El tiempo de duración de las prestaciones.
Es decir, ¿cuánto es el tiempo máximo de una prestación? Son 26 semanas. Es decir, en otras palabras, ¿cuánto tiempo un trabajador puede estar con baja médica? 26 semanas que pueden ampliarse a otras 26 semanas, siempre y cuando exista situación de que la persona va a recuperarse. Porque de no ser así puede ser declarado inválido y ya pasa a ser su trámite a la AFP, ¿no? ¿Desde qué momento tiene vigencia estos derechos? La vigencia de la afiliación y su grupo familiar es hasta que concluya la relación laboral. Es decir, una persona que entra a trabajar a una empresa va a estar cubierto por la Caja Nacional hasta que él se retire de la empresa. Hasta ahí dura la vigencia del derecho. La cesantía, cuando un trabajador es dado de baja, se retira de una empresa, tiene 2 meses más de atención dentro de ese mismo ente de salud. Ahora tenemos la cesantía para la trabajadora o esposa conviviente. La trabajadora que está de baja, esposa conviviente del asegurado, cuyo embarazo se inició antes de la baja y en el transcurso del periodo de la cesantía, tiene derecho a la atención del embarazo, o sea, a atención obstétrica, a hacerle seguimiento durante el embarazo y también a el parto y el nacimiento. El subsidio de enfermedad común es una prestación en dinero que corresponde exclusivamente al trabajador. Tiempo de espera, justamente. Los subsidios por enfermedad común del trabajador o la trabajadora son reconocidos por las cajas a partir del cuarto día. Es decir, pues les decía que son 5 días que uno tiene para asegurar al trabajador, porque los primeros 3 días, cualquier percance que suceda va a ser cubierto por el empleador. A partir de ahí ya lo cubre la empresa. Y ahí tenemos la cuantía, se calcula el 75% del salario cotizable al inicio de la enfermedad, ¿no? El requisito previo es que tiene que estar afiliado y haber pagado por lo menos 2 cotizaciones antes del inicio de la incapacidad. Esto es en caso de que se dé algún tipo de incapacidad. El subsidio de enfermedad profesional es el 75% del sueldo del trabajador. La diferencia del 25% no es que le descuentan al trabajador en estos casos, sino es lo que le van a devolver a la empresa cuando se den esta situación de baja. No existe tiempo de carencia, corre desde el primer día que está afiliado a la persona, ¿no? Por eso que no hay un tiempo de carencia. Por eso que es importante que el empleador lo asegure al trabajador para que si sucede algún percance, algún tipo de situación a raíz del trabajo, ya tenga la cobertura oportuna en el ente de salud, ¿no? El subsidio de maternidad, que todos los conocemos, es cuando la trabajadora va a acceder a estos subsidios a partir del 5º mes de embarazo, ¿no? Tenemos los subsidios de maternidad que se pagan a la trabajadora y además están las cesantías que se da 45 días antes y 45 días después del parto como baja médica para que tenga a luz. En este caso la cuantía es del 90%, es decir, el 90% del trabajador. La diferencia se le ha de devolver a la empresa por parte del mismo ente de salud, ¿no? Bien, hasta aquí habríamos concluido las 2 primeras semanas. No sé si tienen alguna pregunta o duda y quedaríamos con la tercera semana, que sería para la siguiente semana, el día 5 de diciembre. Si tienen alguna duda, adelante. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho, adelante. Sí, buenas noches. Perdón, yo tengo unas 2 preguntas. Sí. Un trabajador, ¿cuántas personas máximo puede afiliar? Aparte de No hay su familia, ¿es allá, hijos? ¿O es ya, que solo puede afiliar hijos y no sé? Es ya, perfecto, la primera, ¿no? Y el ya. segundo es sobre si es que un trabajador quiere asegurarse a la caja, tiene que obligatoriamente asegurarse al que pertenece a la empresa, o es que sí se puede afiliarse a otra caja. Por si yo no quisiera, por decir, afiliarme a la caja petrolera o otra caja y la empresa pertenece a la caja petrolera, pero si en cambio el trabajador quisiera a otra, por decir, al público o tal vez al Ya, privado. perfecto. Ajá. ¿Esa Ya. situación se puede o no? Perfecto. A ver, en primer lugar, no hay un número máximo y mínimo de afiliados. O sea, si el trabajador tiene 10 hijos y los 10 hijos son menores de edad y dependen de él, los puede afiliar a los 10 hijos, ¿no? Como vimos también antes, puede afiliar incluso a los padres si es que los padres no cuentan con ningún tipo de seguro, ¿no? O sea, siempre y cuando esa persona dependa del trabajador,
no tenga otro seguro, puede afiliarlo el trabajador. Y en la segunda pregunta que usted me hace, la respuesta es negativa. O sea, uno tiene que afiliarse donde está afiliada la empresa. O sea, la empresa está afiliada como ente patronal en la Caja Nacional, no me va a afiliar a mí solito a la petrolera. No se puede. Eso ya ha sido descartado. O sea, estoy obligado a afiliarme. Es más, yo no me afilio, la empresa me afilia directamente y me afilia al ente de salud donde la empresa está haciendo el pago de las primas. Bien, aló, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, Sí, en realidad tengo dos preguntas. sí, La primera es que yo no logro entender muy bien la diferencia entre lo que son a largo plazo y a corto plazo. O sea, ya. entiendo que a corto plazo son los que son las cajas, las que los Ujú, y a los de largo plazo son las AFPs. ujú. Las cajas son las que, bueno, atienden, ¿no? Al trabajador en caso de algún accidente y demás. Pero, ¿qué pasa con las AFPs? ¿Cómo, o sea, no entiendo muy bien cómo es que ellos actúan en esto? No sé si me podría Ya, explicar eso. ya. Ya, se entiende a corto plazo las cajas de salud porque dan la atención inmediata. Por ejemplo, usted está asegurada en la Caja Nacional y en este momento tiene una enfermedad. Usted acude a la caja para que la atiendan por su enfermedad, pues se llama corto plazo. A largo plazo, ¿por qué? Porque más es un seguro a futuro. Por ejemplo, usted todavía no se va a jubilar cuando cumpla su edad de jubilación más adelante, pero desde ahora está aportando, por eso se dice a largo plazo, porque está cubierto, estamos comenzando a cubrir a partir de ahora su seguro de vejez. O también se dice a largo plazo cuando puede emerger un riesgo de invalidez, pues se llaman seguros a largo plazo. Eso se cotiza a la AFP. La AFP solamente va a intervenir, uno, cuando la persona llegue a la edad de jubilación y tramite su jubilación, o dos, cuando venga algún tipo de invalidez declarada ya por la misma caja, en ese caso puede solicitar que se le haga el pago de sus subsidios de invalidez. Pues se llaman a largo plazo. Mientras esto no suceda, no pasa nada, usted sigue aportando como corresponde. En cambio, a corto plazo es inmediato. ¿Por qué? Porque el trabajador puede sufrir mañana un accidente y tienen que llevarlo a la caja para que lo atiendan. La trabajadora puede embarazarse mañana y tiene que ir a la caja para que le hagan seguimiento a la embarazada. Pues se llama corto plazo. Salud, corto plazo. ¿No? Entonces, más inmediato. A largo plazo, porque todavía es a futuro. ¿No? No sé si me Sí, entendió. sí, gracias. ¿Cuál es la otra? Tengo otra duda. La otra Esa. es, me dice que cuando el trabajador, o sea, ya se retira, Ujú. tiene 2 meses más, no sé si estoy bien, eso quiero saber si está bien o no lo que he entendido. Tiene 2 meses más para recibir atención en la caja. ¿Eso es correcto o es que yo me estoy equivocando? No, es correcto, es correcto. Es lo que establece la normativa. Usted se retira de una empresa y le van a dar 2 meses más de cobertura. Es decir, además que es el tiempo que se entiende que tardaría en encontrar un nuevo trabajo y hasta que lo afilien, etcétera, ¿no? Pues usted tiene 2 meses más de atención médica. Ah, ya no importa si es que tú has renunciado o si te han despedido, No, pero tienes dos no meses. importa no, aquí no, es que esto no es derecho laboral, no, esto es seguridad social, o sea, no importa la causal de la desvinculación, no importa. La persona tiene 2 meses más de atención médica. Ah, ya, muchas gracias. Eso será. ¿Alguna otra pregunta, Doctor, duda tengo que una duda. tenga? Sí, adelante. ¿Aló? Doctor, ¿qué pasa si, bueno, uno deja de trabajar, ¿no es cierto? Porque cuando está trabajando percibe un sueldo y de ahí se le descuenta para que vaya destinados a sus aportes, ¿no es cierto? Ujú. Pero si yo dejo de trabajar puedo seguir aportando por mi cuenta y bajo qué monto estaría aportando a las AFPs para mi jubilación futura, ¿no? Bien. En primer lugar, sí puede seguir aportando a futuro. Mínimamente sería sobre la base de un mínimo nacional. Y esto Mínimamente. y Aunque esto lo usted, hago usted puede aportar, usted puede declarar que gana mucho más, o sea, depende de usted, ¿no? Usted puede Ujú. decir, yo tengo un ingreso promedio de 3.000 bolivianos, quiero aportar sobre esa base, pero el monto mínimo de aportación es sobre un mínimo nacional. Ah, ya, perfecto, doctor. Muchas gracias. La segunda pregunta, y con en este caso, en la empresa donde trabajo, bueno, nosotros no nos dirigimos a la Caja Nacional, sino tenemos un seguro delegado.
Entonces, quería saber si la Caja Nacional de Salud o los entes que afilian a los trabajadores determinan qué seguros delegados van a ir a las empresas, ¿no? Sí, muchas veces el seguro delegado es justamente cuando el ente principal no tiene cobertura en esa zona o por alguna razón ya no alcanza a cubrir, hay un seguro delegado como la Caja Nacional de Caminos, por ejemplo, ¿no? Pero tiene toda la validez y tiene toda la acreditación de un seguro cualquiera como la Caja Nacional y la Petrolera. O sea, el seguro delegado es solamente de nombre delegado, pero después la cobertura es exactamente la misma que le dan en cualquier caja. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Okay. Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañeros, magíster. Mi pregunta es la siguiente. Quisiese, de acuerdo a lo que nuestro compañero comentaba, ¿qué pasa si nos rompemos la relación laboral con nuestra empresa y nosotros individualmente poder hacer nuestro aporte? Pero ¿qué pasa con el tema del seguro a corto plazo? Porque en este caso los fondos vienen de parte de nuestro empleador, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se cubre eso? ¿Sería simplemente un seguro a largo plazo? ¿No habría ninguna vinculación con un seguro a corto plazo? ¿Es correcto? A ver, usted, si estoy entendiendo, ¿qué pasa cuando se retira uno de su empresa? Me dice, ¿no? O sea, ¿y con qué le están cubriendo esos 2 meses? Correcto. No, en realidad se entiende de que esos 2 meses son una cobertura, se extiende la cobertura. O sea, el empleador va a pagar solamente hasta el último mes que usted ha trabajado. Digamos que usted trabajó hasta la mitad de octubre. Entonces, él va a pagar todavía, él va a cotizar todavía octubre, ¿no? Usted tendría atención todo octubre y todo noviembre. Se extendería un mes. Es una prestación que le da todavía el ente de salud a usted. Esa prestación se entiende que está cubierta con el último pago que le ha hecho el empleador al ente de salud. No es que usted tiene que pagar nada aparte. Perfecto, muchas gracias. Okay. Doctor, buenas noches. Hola, escuché. Sí, buenas noches. Hola. Sí, adelante, le escucho. Doctor, tengo 3 preguntas. Le haré una, por favor. Ya, bien, adelante. Con respecto a la compensación de cotizaciones, usted indicó que esta situación se aplica cuando al trabajador asegurado no le alcanza, entiendo, su saldo acumulado de su cuenta personal previsional. Exacto. Y se activan los recursos del Fondo Solidario. Correcto. Sí, mi duda está que en el artículo 24 de la 065, justamente el tema de compensación de cotizaciones, dice que es un reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril del 97. Entonces, esa es mi duda, si está vigente o solo para aquellos, o sea, cuando les falta, solo aquellos que han aportado al sistema de reparto anterior. No, eso se ha ampliado también ahora. Es que eso justamente nació con los del sistema de repartos, nació en aquella época. Ahorita casi no tenemos ya jubilados con el sistema de reparto, ¿no? Había mucha gente del sistema. O sea, en otras palabras, para que me puedan entender un poquito más, esto se aplicó para la famosa llamada generación sándwich. Seguramente usted había escuchado la famosa generación sándwich, ¿no es cierto? Personas que no tenían la cantidad suficiente para afiliarse en el sistema de reparto, pero tampoco iban a poder acumular la cantidad suficiente en el sistema actual de capitalización. Entonces, ahí se creó justamente esta diferencia. Sin embargo, la ley 065 lo que hace es justamente compensarles a todas estas personas que tenían pensiones muy bajas, pero también por eso que hay el Fondo Nacional Solidario y el Fondo Solidario. El Fondo Solidario lo aportamos todos los trabajadores. En cambio, el Fondo Nacional solamente lo aporta la empresa y aquellos que ganan arriba de 13,000 bolivianos. Entonces, en este caso, se está aplicando ahora a todas personas que su acumulable es muy bajo, no le da. Entonces, ahí le van a nivelar por lo menos a un mínimo nacional. Ok, gracias. Mi segunda pregunta, doctor, también la duda con respecto al régimen contributivo y al régimen semicontributivo. Le hice la consulta por escrito, usted me aclaró que para el régimen contributivo, o sea, se refiere al seguro de corto plazo y es cubierto por el empleador. Sí. El régimen semicontributivo, en cambio, es cubierto
en dos partes, o sea, por el trabajador más o menos en un 11 y algo por ciento, y el empleador con un 1 y tanto por ciento. Sí, entonces la, la consulta es, ay, me he perdido. Siga, con calma, siga con calma. No, pasaré a la tercera pregunta, me he perdido, Ya, doctor. adelante, vamos. Con respecto a la afiliación del esposo por parte de la trabajadora, usted me dijo que sí, actualmente es posible, inclusive me indicó cuál es la normativa a la cual lamentablemente no pude acceder, o sea, no está disponible en el Internet, pero sin embargo, yo averigüé, por ejemplo, en la Caja Cordes, me dijeron que se puede afiliar al esposo únicamente en caso de que él esté en un estado de invalidez o que esté desempleado, ¿no? No. Pero, En realidad debe estar mal informada la caja, porque la sentencia constitucional que también está en el material que les he mandado, si revisan el material, ahí está la sentencia que también se lo envía a usted, es el único requisito es de que el esposo no cuente con ningún seguro, porque en realidad hay que entender algo. Hay muchos esposos, al menos hay muchas situaciones donde la esposa cuenta con un seguro, podemos decir, a través de un trabajo estable, y no es que el tipo está desempleado, sino que la persona, por ejemplo, el marido es un trabajador por cuenta propia, independiente. O un consultor. Artista, ¿no? Exactamente, entonces se ha dado justamente esa sentencia constitucional que se la mandé viene a subsanar una gran, diríamos, discriminación que se hace. O sea, yo trabajador varón puedo asegurarla a mi esposa, si no tengo esposa y tengo concubina, a mi concubina. ¿Y por qué le hacen esa diferencia a la mujer? ¿Por qué ella no puede asegurar incluso a su concubino si es que él no tiene ningún tipo de seguro? No es que sea necesariamente inválido. Y desempleado, bueno, no digamos que sea desempleado, no cuenta con un empleado, con un empleo fijo, pero puede estar trabajando independientemente. Entonces, esas entes, lo que pasa es que a veces en los entes de salud no están del todo informados y hay que hacerles conocer esta situación, porque esto hace tiempo ya se ha dado de que se tenía que subsanar este tipo de, diríamos, discriminación que se estaba haciendo. Gracias, doctor. ¿Es posible que este documento, esa sentencia, usted no las envíe? Porque le digo, no pude descargarla. Bueno, yo voy a ver la forma de conseguirla, porque en realidad tendría que estar es que tendrían que entrar a la plataforma del Tribunal Constitucional y ahí le dan el número de sentencia y de todos modos voy a hacer el intento de buscar y de enviárselas. Muchas gracias, doctor. Okay. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escucho, adelante. Sí, adelante. Mi nombre es Jimmy Ayala Ticona. Tengo muchas preguntas al respecto, ¿no? Para que las pueda aclarar, ¿no? No sé, una va con la relación al tipo de trabajo que realizan, ¿no? Hay consultores en línea, personal eventual. Prácticamente al consultor en línea hace un aporte a la AFP. Al personal eventual se le hace un descuento de salario para la AFP, ¿no? Entonces yo he sido consultor y he visto que en mi papeleta siempre existe una prima de aporte a riesgo común, un aporte a lo que es el riesgo laboral. Lo que yo quería saber es la diferencia en lo que es el riesgo laboral y riesgo profesional. Si ¿existe alguna diferencia en ese aspecto? No, el riesgo laboral se divide más bien en dos, se divide en accidente de trabajo y en enfermedad profesional. Ese es el riesgo laboral. No, el accidente de trabajo es algo fortuito que, como explicaban las diapositivas, puede suceder de un momento a otro, y la enfermedad profesional puede surgir a raíz del trabajo, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaje en una petroquímica puede adquirir una enfermedad por el trabajo. Entonces, María diría, la enfermedad o el riesgo laboral se divide en esos dos, pero la cobertura es para cualquiera de los dos, porque de ambos puede sobrevivir tanto la muerte como la invalidez. La invalidez. Estaba viendo también que en los documentos enviados existe lo que es el riesgo común, o sea, por muerte, ¿no? Prácticamente, y los gastos funerarios. Quisiera que me aclare respecto, digamos. Uno que es consultor, ¿en qué le beneficia, digamos, el efectuar este tipo de aporte, ¿no?
A ver, lo estoy escuchando entrecortado, no sé si me puedes Al- repetir, lo escucho entrecortado. ya. Ahora me puede escuchar algo mejor. Ahora sí le escucho ya más, lo estaba escuchando entrecortado. Ya. Ya. No, mi pregunta era respecto a uno que hace un aporte, o sea, un aporte a lo que es riesgo común y a riesgo laboral. ¿En qué le beneficia en sí al consultor prácticamente cuando deja de trabajar? Prácticamente, A digamos, ver, en un primer lugar hay que consultor entender ha que, hecho aporte. ajá, ya, ¿Aló? no es cuando él deja Ya. de trabajar. Estos riesgos le van a beneficiar a él en caso de que la persona, por alguna situación, ya no pueda continuar trabajando y quede, por ejemplo, inválido. Entonces, ahí va a haber una cobertura del riesgo de invalidez. Para eso es. No va a poder, digamos, seguir trabajando, entonces puede tramitar un riesgo de... Ahora, si no pasa absolutamente nada, entonces eso se va a acumular y cuando llegue la edad suficiente va a poder todo ese acumulado tramitarlo en su jubilación, ¿no? Pero si sobreviene antes una invalidez por un accidente, va a poder tramitar su subsidio de invalidez. En eso le beneficia. Prácticamente, es decir, que en caso de que sufra de algún tipo de invalidez, me favorece este aporte, prácticamente, Exactamente, claro. independientemente de los años E que haya aportado. independientemente de los años, porque no es lo mismo un subsidio de invalidez que subsidio de vejez, es diferente, ¿no? Claro. Porque todavía del subsidio de invalidez a usted, a una persona que está con subsidio de invalidez, le siguen descontando el 10%, que es solamente el aporte de vejez, hasta que llegue la edad de jubilación y ahí pasa a llamarse de subsidio de invalidez, pasa a llamarse subsidio de vejez y ya no hay ningún tipo de descuento, ¿no? Esa es la única diferencia, pero le beneficia a la persona para poder tener una cobertura, aunque sea mínima, en caso de que sobrevenga este tipo de contingencias. Ya. Perfecto, aclara la duda. Ahora, Okay. respecto a lo que hablaban, a lo que es la afiliación a la caja, ¿no? Uh-huh. Prácticamente indica específicamente la norma, la ley, dice que una vez ingresado 5 días tiene para poderse afiliar a la Caja Sí, Nacional, correcto. dependiendo de la cual Uh-huh. caja. Y una vez al finalizar el contrato tiene también 5 días para desafiliarse. No, 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 ¿Es no. así o no es así? Son 30 días para que la empresa lo 30 dé de baja. de baja. Pero al Sí. mismo tiempo gozan de 2 meses, para poder seguir afiliado en la caja, de poder acceder a algún servicio, o estoy Uh-huh. equivocado, se podría aclarar esa parte. A ver, es que hay que entender que la baja es una cosa, o sea, la baja es cuando el trabajador, el empleador hace conocer que ese trabajador ya no trabaja. Esa es Ya, baja. Y eso tiene, y para que eso haga, y el plazo para eso, la empresa tiene 30 días desde el último día. Independientemente de eso, olvidémonos de eso, eso es una cuestión netamente administrativa de la empresa. Independientemente de eso, la normativa estableció que todo trabajador todavía, desde el día de su baja, tiene, o de su día de que se retira de la empresa, tiene todavía 2 meses más para que lo puedan atender. Es decir, la cobertura se extiende 2 meses más para que pueda ser atendido en la caja. A eso se refiere. Es como darle un beneficio extra al trabajador de decir, bueno, te claro. has retirado de tu empresa, 2 meses más te vamos a atender en caso de cualquier situación. No, además, como decía, es el tiempo que usted va a poder entrar a otra empresa a trabajar y nuevamente ser afiliado. O sea, es un beneficio para Ya. el trabajador. Perfecto. Esa era Es mi un duda. beneficio, diríamos, También otra pregunta va. extraordinario. Claro, Exacto. claro, es un beneficio. Exacto. Uh-huh. Entonces, tengo otra duda más al respecto, ¿no? Sí. Esto se va a coser en las empresas. ¿Qué pasa en las empresas constructoras, en los contratistas, estos albañiles que efectúan contratación? O sea, hay una normativa que indique que ellos tienen que sí o sí afiliar al personal que va a trabajar con ellos, Sí, prácticamente. exactamente. Existe, Está el decreto supremo eh, 107 y el decreto supremo 521, que establece que todo lo que es subcontratación igual tienen obligación de afiliar a sus trabajadores. tienen la obligación Claro, están prácticamente. obligados, Eso porque es, si eso no es lo hacen antiguo. eso, el contratante principal va a correr con todos los gastos. Sí, porque generalmente yo también trabajaba en una empresa constructora, prácticamente, bueno, no hacían el aporte correspondiente, ¿no? Claro, pero Prácticamente eso ya es una la cuestión de mayoría de... incumplimiento por parte de la empresa y seguramente nadie la ha denunciado, ¿no?
porque eso puede denunciarse, digamos, ¿no? Porque eso no es correcto, eso es una, diríamos, infracción a las normas de seguridad social. Pues le digo, si los contratistas, subcontratistas están dentro de la misma ley del trabajo y tienen que cumplir con todo, o sea, no hay una excepción para ellos. Que no lo hagan es otra cosa, muy diferente. No, pero que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Ya. Y mi última pregunta, perdón, y con esto termino. Existe actualmente lo que es el decreto de ley 1698, ¿no? Que especifica lo que es la normativa en cuestión de seguridad, higiene y salud ocupacional. ¿Existe una ley para lo que son las empresas constructoras, prácticamente así, algo específico? No hay No nada, existe una ninguna ley especial para las constructoras. No, hay los reglamentos de seguridad que se tienen que aplicar en la construcción que tiene el Ministerio del Trabajo, que es muy técnico, lo tienen que ver con un ingeniero en esa parte, pero una ley específica para las empresas constructoras no hay. O sea, no hay un decreto. He escuchado sobre la ley 545. No sé. No. O sea, son normas de seguridad que tienen que optar las empresas constructoras. Son las llamadas normas de seguridad, por ejemplo, esas que usted me menciona, son aquellas que hacen referencia a que el empleador tiene que darle arneses de seguridad, etcétera, ¿no? Claro. Pero así una ley especial que solo sea para el sector de la construcción, como decir, o ley para empresas constructoras, no hay. Son normas de seguridad en la construcción, que es diferente. Normas técnicas prácticamente, ¿no? Son técnicas, totalmente técnicas. Incluso yo lo he revisado esa ley, tiene que verlo alguien que sea ingeniero, no hablan absolutamente nada de legal, dicen son justamente parámetros netamente técnicos. Netamente técnicos. Exacto. Bueno, ya me ha aclarado algunas dudas y muchas gracias, ¿no? Voy a ¿Por qué? ceder Para eso para está. que mis compañeros puedan continuar preguntando. Gracias. Ok, perfecto. ¿Tiene alguna otra duda o pregunta? ¿Alguien más pendiente? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consulta. El anterior compañero estaba hablando sobre constructoras o otra empresa que se dedica a cualquier tipo de construcción. En algunos casos no se dan las afiliaciones y si no se dan los seguros de vida en cualquier asegurador. ¿Eso está permitido igual por ley? ¿A qué se refiere con seguro de vida? Con algún seguro de accidente, los que dan en las aseguradoras, en Credinfor, Segurvisa y demás. No. La ley solamente obliga al empleador a asegurar a sus trabajadores a un ente de salud y a la AFP. No le obliga a asegurar a ningún ente privado. No, entonces cualquier tipo de seguro de accidentes no está normado. No está normado. O sea, como le digo, usted tiene una empresa, tiene la obligación de afiliarse a la Caja Nacional o Petrolera y ahí meter a sus trabajadores y usted tiene que afiliarlos a la AFP. Nada más. No le pueden obligar a que les dé un seguro privado, nada de eso. Ok, muchísimas gracias. ¿Ya? No hay nada, ¿ya? Ok. Doctor, ya recordé la pregunta que quedó a medias. Sí. Sí, aló, lo escucho con eco. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Nuevamente. Sí. Mi duda inicial era con respecto a los regímenes Contributivos. Sí, y semicontributivos. La duda estaba en el régimen semicontributivo en el cual hay un aporte tanto del trabajador como del empleador. Ajá. Revisando qué contempla el régimen semicontributivo, acá en el artículo 2 dice que es la prestación solidaria de vejez, la pensión por muerte derivada de estas y gastos funerarios. O sea, automáticamente entramos en esa categoría, en la prestación solidaria. Es que la prestación solidaria es de ambas partes, ¿no? Le descuentan al trabajador y también le descuentan al empleador. Por eso se llama, por eso está ahí. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia con la prestación de vejez del régimen contributivo? No. Es que la pensión es otra cosa. Tenemos que olvidarnos la pensión. Ya, a ver, la pensión semicontributiva, como la pensión solidaria, es porque en otras palabras,
Eso está haciendo referencia al financiamiento, ya no a la otorgación del servicio. ¿Cómo se financia eso? Se financia con una parte del trabajador y con una parte de la empresa. A eso se refiere. O sea, es el sistema de financiamiento, no la otorgación. La otorgación ya tiene otros requisitos, tiene otros parámetros, ¿no? ¿Cómo yo voy a financiar esto? ¿Cómo yo financio este régimen? Entonces, lo voy a financiar que aporte un poco el trabajador y que aporte un poco el empleador. A eso se refiere. Bueno, gracias, doctor. Ya, o sea, es el sistema de financiamiento, no la otorgación del beneficio, ¿ya? Gracias. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aló, doctor. Buenas noches. Sí, ¿Me escucha? buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Le habla María Magdalena. Una consulta, doctor. Dentro de lo que usted mencionaba, dentro del decreto supremo 13214, dentro del artículo 6 mencionaba de que el empleador tiene la obligación de afiliar al trabajador hasta los 5 días después del inicio de la relación laboral. Mi duda es la siguiente. Sí. ¿Esto es válido también para los contratos eventuales de los que llaman hasta en el Ministerio de Trabajo, los contratos por 90 días? ¿También tiene la obligación el empleador de realizar la afiliación del trabajador? A cualquier trabajador, eso dice el decreto supremo 107. Todos los trabajadores tienen los mismos derechos, o sea, basta que exista una relación laboral, tiene que afiliarse al trabajador. No es que a veces se malentiende, ¿no? El contrato, un trabajador eventual es una persona que está también a prueba, 3 meses, pero igual tienen que asegurarlo, ¿no? O sea, puede ser eventual porque me han contratado solamente por 4 meses para cumplir una función, me voy a ir, pero igual me tienen que asegurar, o sea, no hay diferencia, ¿no? Todos tienen que estar afiliados. Y doctor, si es así como usted menciona, a mí me tocó personalmente vivir esto, que en 2 ocasiones he estado así, como podríamos decir, en el periodo de prueba, y he hecho la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo, porque yo también tenía entendido de que tenían que asegurarme como corresponde, pero en el mismo Ministerio de Trabajo me dijeron de que el empleador estaba exento de afiliarme a la caja, ya que era un periodo de prueba. No, entonces, le han dado una mala información. Eso está totalmente equivocado, le puedo decir. Es más, si yo estuviera y supiera quién es el funcionario, lo haría sancionar, porque eso no es correcto. Gracias, doctor. Me ha aclarado la duda y me voy a tomar la palabra. Sí, correcto. ¿Ya? Ok. Perfecto. Buenas noches, otra vez yo. Sí, dígame. Tengo una consulta, doctor. Mire, yo siempre que confundía con el tema de lo que son los consultores en línea o los consultores externos. Lo que pasa es que anteriormente yo estaba trabajando en la alcaldía y pero estaba trabajando con una empresa que prestaba sus servicios a la alcaldía. Y ellos, para desfasarse el tema, por ejemplo, de las AFPs y de los seguros y demás, querían hacernos firmar un contrato como consultores. Y eran como consultores, no sé si en línea o externos, no sé la verdad cuál es la diferencia, para que nosotros le facturemos a esa empresa. Entonces, no sé si me podría explicar un poquito el tema de los tipos de contratación y no sé si me logro entender. No, y le entendí perfectamente bien. Le entendí perfectamente bien lo que usted me está diciendo y es una cuestión. En primer lugar, ¿me habla de una empresa privada? Sí, es una empresa privada. Ya, lo que está haciendo la empresa es totalmente fuera de la ley. Si ustedes van a cumplir horario, van a trabajar todos los días ahí, son como cualquier trabajador. Lo que está haciendo la empresa es infringir todas las normas de laborales. Ustedes pueden tranquilamente revisar el decreto 28699, artículo 5, prohíbe totalmente ese tipo de situaciones. Eso es una vulneración flagrante a las leyes sociales. O sea, no tiene validez lo que está haciendo la empresa. ¿Qué artículo me dijo que revise? Artículo 5 del Decreto Supremo 28699. Lo va a encontrar en internet. Artículo 5, Decreto Supremo 28699. 1 de mayo del 2006. Ahí está clarito. Y se da cuenta que lo que está haciendo la empresa es totalmente negativo. Ya está bien. Muchas gracias. Ok. ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta que haya? ¿Algo que tengan pendiente todavía? Aló, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Tengo 2 consultitas.
Uno, ¿existe consultores de línea en el sector privado? Y otro es, los aportes a las AFPs, ¿cómo contabiliza el número de cuotas? A ver, en primer lugar, en el sector privado no hay consultores en línea. Eso es una cuestión que se han inventado para eludir la ley. Si es un consultor externo, no en línea, es una persona que atiende a la empresa, pero desde su oficina particular. Si, como lo mismo que le decía al anterior participante, si cumple horario y todo, eso es una relación de trabajo, ¿ya? O sea que eso no hay. Ahora, los aportes. Para jubilarme, yo tengo que tener 12 a 120 aportes, es decir, tener 10 años de aportes y si tengo la edad de jubilación, me puedo jubilar. Aló, no sé si me entendió. Sí, doctor, le he entendido. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda que tengan, algo que todavía esté pendiente? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Si un trabajador sufre dentro de un trabajo, ¿no? Que él es nuevo, tuvo, digamos, un ejemplo, 4 meses de trabajo, está asegurado a un ente gestor de salud, hace sus aportes normalmente a lo que son AFP, pero sufre un accidente de trabajo por muerte. Ese trabajador o su familiar, ya sea su esposa, sus hijos, pueden gozar de una pensión, como lo dice la ley, sin tener sus 120 aportes. Sí, pueden. Si es un accidente, sí pueden. Ellos pueden tramitar eso. Justamente esos son subsidios de orfandad y de viudez se puede tramitar. Tendrían todo el derecho a tramitarlo eso. Eso se tramita ante la Comisión Calificadora de Cotizaciones de la AFP correspondiente. Ok, doctor. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Si no, para ir concluyendo. Doctor, una última pregunta por mi parte, breve. Sí. Para el tema del comité mixto, ¿es necesario implementarlo en una oficina con más de 10 trabajadores, una oficina administrativa, por ejemplo? Cualquier empresa, sin importar el rubro, que tenga más de 10 trabajadores, ya tiene que tener comité mixto. ¿Es obligatorio o es opcional? Obligatorio y sancionable por parte del ministerio si no lo tiene. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir concluyendo. Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, era una pregunta bien corta. Quería preguntarles por ejemplo, si hay un conflicto social externo hacia la empresa y los trabajadores salen afectados, ¿se considera como un accidente de trabajo y el seguro cubriría a los trabajadores asegurados? A ver, pero ustedes me hablaron de algún tipo de conflicto social externo, o sea, una manifestación que pasó por la empresa o la participación de los trabajadores en la manifestación. Una manifestación externa a la empresa. No, pues o sea, si es externa a la empresa, además se supone que todos están dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ahora si pasa algún percance, igual les va a cubrir la caja, igual va a cubrir eso, ¿no? Aunque no es un accidente de trabajo, si es que, no sé si me está hablando, o sea, no entiendo, o sea, a no ser que le haya llegado, qué sé yo, una piedra estando adentro, no sé, o sea, porque si ellos salen a participar en la manifestación, obviamente eso no cubre el ente de salud, ¿no? Pero si están dentro de la empresa, cuestión muy, muy fortuita lo que usted me pregunta, ¿no? Porque no se da esa situación, ¿no? Es muy raro que se dé, ¿no? Porque cuando hay manifestación supone que la gente se queda dentro de la empresa y no sale, ¿no? O sea, es algo que tendría que verse muy ya en ese momento que se presente la situación. Ya. Y otra preguntita más. Nos mostró una lista de los riesgos que no estarían cubiertos por el seguro. ¿Hay más de esa lista? No, esa lista la que le mostré es la que está dentro de la ley de seguridad social. Ya. Listo. Gracias, doctor. Buenas noches. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda que tenga? Bien, si no hay más preguntas. Yo tenía una última consulta, por favor. Sí. Doctor, una consulta. Revisando un poquito lo que es
decreto ley 16998 de los comités mixtos, menciona que toda empresa debe constituir uno o más comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional. Mi duda es la siguiente. ¿Las cooperativas están contempladas dentro de este decreto ley? Ya que tengo entendido de que las cooperativas están en la obligación actualmente de registrarse también en el ROE, lo que es el Ministerio del Trabajo, de realizar los aportes correspondientes a FPs y caja. Pero mi duda es, ¿ellos también están en la obligación de constituir los comités mixtos? Yo he tramitado el comité mixto de varias cooperativas acá en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, están en la obligación también de realizar las cooperativas. Más le pregunto este tema porque hay cooperativas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en La Paz, las cooperativas mineras que realizan lo que son sus trámites para la licencia ambiental. Y dentro de los requisitos está su plan de... Sí, tienen que tener, toda cooperativa tiene que estar también con su comité mixto. Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, ¿por qué? ¿No? Creo que hemos concluido. ¿Hay algo pendiente ahí, Sembla Cochabamba? Doctor, ¿me escucha? Sí, aló, Sembla Cochabamba, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, creo que ya no hay nada, ¿no? Hay un alumno que está ahí, Grover, creo que es. Sí. Tu pregunta. Disculpe, ¿qué diferencia existe entre el comité mixto y la conformación de un sindicato dentro de la empresa, ya sea la empresa que tiene más de 100 trabajadores? Ya, el comité mixto de higiene industrial es solamente para ver cuestiones de seguridad industrial, nada más. No tiene nada que ver con el sindicato. El sindicato es un derecho que tienen los trabajadores para afiliar, sindicalizarse y reclamar sus derechos y hacer valer sus derechos ante la entidad patronal. Son dos cosas totalmente diferentes que ya en la siguiente semana que nos toca ver el comité mixto las veremos con más detenimiento, que es el siguiente capítulo que nos toca para el siguiente encuentro. Pero sí le adelanto que no tiene nada que ver uno con el otro. Son dos cosas totalmente diferentes. Ok, doctor. Otra cosita sobre el sindicato. ¿El sindicato puede desconocer, o sea, el sindicato puede desconocer a los que conforman el comité mixto? Porque es una el sindicato, es más, tiene que elegir a sus representantes ante el comité mixto, puede elegir. El sindicato puede, ¿no? La parte laboral elige sus representantes y ahí puede participar. Eligiendo puede participar el sindicato, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Hay algo más pendiente? Doctor, buenas noches. Una consulta. Dentro de los documentos o el registro de denuncia de accidente que se presenta al ente gestor y obviamente en las copias respectivas, existe un esquema de multas aplicables del 5 al 10% de la planilla de la empresa. Y evidentemente desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del trabajador, también se hablan del 5 al 10% de multas aplicables por incumplimiento a ciertos requisitos de la seguridad social, como el más común que se podría decir de prestar a otra persona nuestro carnet de asegurado y intentar generar una atención médica. ¿Se ha dado algún caso, usted ha sabido de algún caso en el cual se haya aplicado esta multa del 5 al 10% de la planilla a algún trabajador? No, prácticamente no. Nunca he visto ninguno de sus casos. No conozco ningún caso que se haya dado. Que hasta donde yo conozco, mi experiencia profesional, no he tenido un solo caso, ni me ha llegado un solo caso de eso. O sea, no habría. Habría que preguntarle a un ente de salud, pero en la práctica, yo como profesional, yo no he atendido ni un caso de esos. No he visto muchísimos casos de multas a las empresas, pero no he visto multas a los trabajadores. Muchísimas gracias. Ok, bien. Bueno, ¿hay algo más pendiente? Sí, aló, Sembla Cochabamba. Doctor, creo que ya no hay. Hemos concluido, ¿no? Sí, Ya, pero... entonces, a toda su participación y cualquier consulta igual pueden seguir haciéndola por la plataforma, ¿no? Nos veríamos entonces el próximo lunes. Ya, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches y gracias por... Buenas noches, doctor, y gracias. Buenas noches. Gracias por... Gracias, doctor. Gracias por todo, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Good morning.